agradecemos a los ponentes y llamamos entonces a la profesora Diana Carolina Ardila de la Universidad Manuela Beltrán, quien va a intervenir con esta ponencia que tiene por título Transformación de paisajes en el territorio Guane durante la colonia, una lectura actualizada desde la historia ambiental y la ecología política. La profesora Diana Carolina Ardila es antropóloga, es doctora de la universidad, por la Universidad de los Andes, y actualmente es coordinadora de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán, aquí en esta ciudad. Es docente universitaria, investigadora con experiencia en los campos de historia ambiental, la antropología ambiental y la ecología política. Y su trabajo se caracteriza por un enfoque interdisciplinario que articula las ciencias sociales, las humanidades y la investigación aplicada en salud y educación. En el caso de la historia ambiental se ha enfocado en la historia colonial e historia de ríos. Entonces, profesora, tiene usted la palabra y después hacemos entonces una ronda de intervenciones, de preguntas con todos los ponentes, ¿de acuerdo? Para que vayan anotando sus preguntas. Siga, profesora. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento, particularmente al profesor Robinson, que se encontró mi tesis de maestría por ahí que tuve que desempolvar, lo cual ha sido pues bastante grato para mí porque me hizo dar cuenta de unas deudas pendientes que tenía con los documentos investigados en ese momento. Lo que les voy a presentar pues es un trabajo que yo hice en la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional, con unas preguntas básicas en torno al debate clásico de la antropología acerca de la diferencia entre naturaleza y cultura. Que vistos desde la historia ambiental, pues lo que busca es interpretar, incluir, analizar cuál es el lugar de aquello que desde Occidente llamamos naturaleza y que en otras cosmogonías tiene otros nombres. ¿Cuál es la incidencia que tiene la ecología, el ambiente en los procesos sociales humanos y en este caso pues visto desde una perspectiva temporal? Entonces, elegí pues analizar la transformación del paisaje básicamente porque es una evidencia clara de que si el paisaje se transforma es porque las relaciones de los seres humanos con su entorno se está transformando. Entonces, yo me pregunté en ese momento, pues, ¿qué pasó en términos de paisaje con la llegada de la colonización española al territorio guane santanderiano? Sí se ven importantes cambios, sin embargo, pues es claro, y pues ustedes que son estudiantes de historia, en los documentos coloniales pues no aparece mucha descripción de naturaleza. Entonces le toca a uno ahí medio mirar con una pesquisa increíble acerca de cuando hablan de que hay un arbolito, de que hay una matica, de que hay una matica de maíz, etcétera, y a partir pues de estos pequeños esbozos pues ir haciendo un planteamiento de cómo podría haberse dado esta transformación. Frente a lo que yo escribí hace unos años, a lo que es hoy, pues claramente se requiere una reinterpretación de muchos de esos datos, lo cual lo hace pues muy interesante. En términos de estas nuevas propuestas de los pluriversos que se presentan pues desde diferentes aspectos de los estudios decoloniales, desde la ecología política y pues desde la misma historia ambiental. Este pues fue el mapa que yo en ese momento hice, más artístico que geográfico realmente, pero que de alguna manera me delimitaba a mí una zona de estudio a partir de los documentos que yo venía revisando. El trabajo fundamentalmente se hizo con documentos del Archivo General de la Nación, del Fondo Caciques e Indios, Aduanas y la Mapoteca, donde pues se hicieron las transcripciones y los análisis de los documentos, revisión de fuentes secundarias,
También lo acompañé de una salida de campo, pues yo quería, pues como a mí me gusta estudiar ríos, entonces yo quería ver los ríos por donde, qué tan cerca realmente estaban a los poblados. Y pues hice un ejercicio de que cuando escribí mi tesis se la di a un artista y le dije a él que hiciera unas ilustraciones a partir de lo que él había leído. Hoy entiendo que me faltó un ecólogo para que me ayudara a hacer bien las ilustraciones, pero digamos que pues era como una primera intención. De la época prehispánica, pues, ¿qué se puede encontrar? Pues básicamente que hay un paisaje biocultural, ¿cierto? Ahí había una transformación por parte de las poblaciones de su entorno, con los cultivos, con la construcción de casas, las acequias que mencionaba el profesor José Vicente, el cultivo de algodón, el cultivo de maíz, que aparece mucho referenciado en los documentos, donde pues se da, digamos, en estas nuevas lecturas donde la naturaleza no está separada de lo humano, sino que hay una continuidad y hay una cercanía y hay una codependencia, pues sí se da uno cuenta que este es un paisaje de lo que llaman algunos autores más que humano, ¿cierto? Entonces el paisaje no es solamente resultado de una transformación por parte de lo humano, sino el resultado de esa interacción. La población guane fue muy inteligente, tiene un conocimiento muy profundo de su entorno, supo aprovechar los diferentes ecosistemas y los diferentes recursos pues, que le podía proveer, y pues digamos que lo que está pendiente aquí por hacer y que es lo que quedará en el capítulo del libro es la lectura desde una postura multiespecie y transhumanista, pluriverso, para entender estas relaciones. Esta fue la interpretación que hizo el artista David Becerra en su momento de lo que él, cuando leyó el capítulo que yo escribí sobre la época prehispánica, él se imaginó esto. Entonces, en la presencia del río, los pequeños bohíos, el arcabuco atrás, y ya sé que es un poco más romántico que científico, pero digamos que para mí siempre ha sido muy importante la expresión visual en la investigación científica, siempre ha sido como una búsqueda muy personal. Cuando llegamos al paisaje colonial, pues los documentos permitieron ver básicamente dos grandes momentos de cambio, donde se empieza a ver lo que Alimonda llama la naturaleza colonizada. Los europeos sí llegaron con una intención claramente de extraer oro y de extraer una serie de cosas, pero se encontraron con unas realidades distintas que con el tiempo, y eso es algo interesante, pues porque no fue que llegaron de una y arrasaron con todo, sino que con el tiempo fueron también entendiendo ese paisaje que había y lo fueron transformando. Entonces, sí hay una profunda transformación de estas relaciones humanas ya de los guane, los europeos y los mestizos, que fueron cambiando la forma en que se transformó el paisaje. Todo esto se da pues en medio de relaciones de poder y resistencia, claramente, y lo podemos empezar a ver en el siglo XVI. Los documentos evidencian que hay muchas quejas por parte de los visitadores y de los que van a ir a hacer controles de que a los españoles no les gusta vivir en el pueblo españoles, sino que sobre todo los que vivían más lejos de Vélez, les gustaba vivir en sus haciendas y no formaban vida como urbana. Entonces era una queja constante porque ni los indígenas ni los españoles hacían vida urbana, entonces era muy difícil ejercer un control sobre el territorio. Pero lo que se ve claramente es que en principio, hay una alta dependencia de los recursos locales, claramente para los tributos, que es lo que queda como registrado en los documentos. Pero nos permite también inferir que había una alta dependencia también en términos de la alimentación, ¿sí? Entonces, en esta época se mantiene una ocupación dispersa, incluso los españoles tenían sus haciendas por allí y ellos fueron introduciendo de a poquito ganado y frutales. Entonces, cuando los visitadores llegaban,
1700, bueno, llegaban un poco más tarde, 1600 hacia finales, decían que estas tierras ya eran buenas porque había frutas y porque había los frutos de Castilla y porque había ganado, básicamente. La presencia de indígenas empieza a disminuir rápidamente, ya el profesor José Vicente nos dio algunas razones, las enfermedades también son muy señaladas en los documentos, sin embargo, pues sigue habiendo una población importante. Estos serían como los primeros cambios de lo que sucedería. Allí una casita ya en estilo más español y uno que otro ganado por allí, y los frutales que sí son muy marcados, o sea, digamos, de alguna forma los españoles que se asentaron, lo primero que hicieron fue sembrar árboles de frutas, como una forma de civilizar. No sé si ustedes han leído los textos de Fernández de Oviedo cuando está en el Darién, y él al principio habla de esta selva del Darién como una cosa terrible, y luego ya en el mismo lugar se vuelve bonito. ¿Por qué? Porque hay frutas de Castilla que se están dando. Este es un recuento de la visita de Tomás López en 1560 sobre cuáles eran los tributos que daban los indígenas, particularmente mantas, oro y maíz, era lo que tributaban. Entonces esto nos empieza a hablar también, porque más adelante hay unas denuncias y unas quejas por parte de los indígenas que dicen que ahora los están poniendo a cultivar demasiado para pagar el tributo y que ya no les dejan tiempo para sus cultivos propios. No me encontré ni una papa, no me encontré ningún frijol en los documentos, pero pues podemos asumir que estaban por allí. Para el siglo XVII y para el siglo XVIII, sí, ya el proceso de urbanización empieza a consolidarse, los pueblos de españoles, los pueblos de indios. Hay un cambio en la forma de producción de los alimentos, pues ya llega la caña de azúcar, el ganado está mucho más presente. Sin embargo, se incentiva mucho, las mantas empiezan a comercializarse, entonces les exigen cada vez más mantas a los indígenas. Esto implica pues claramente cambios en la dieta y pues la integración de población africana esclavizada que llega para trabajar en las minas del Río del Oro. Aparece algo que a mí me llamó la atención, es que sí, los documentos mencionan que aparecen los palenques, aparecen formas de dividir el territorio, de marcar la finca, pues, donde ya la cuestión pues de la propiedad privada pues se ve claramente acá. Los cultivos de algodón siguen muy presentes y pues el cultivo de maíz también sigue siendo muy importante. Entonces pasamos de un poblamiento disperso, pues los guanes tenían poblamiento disperso y en otros casos algunas pequeñas concentraciones, y pues pasamos a la forma clásica de la colonización española, con la plaza, las cuadras, y donde se iba pues creciendo el pueblo, repartiendo los solares y demás, en los ríos como ejes, claramente siempre las fuentes de agua muy presentes y muy importantes. Este es un mapa de Curití, que no tiene fecha. Y esta es en el pueblo de Oiva, en el pueblo de indios, cómo se repartieron los solares. Entonces en el centro, ¿dónde es que se marca acá? Acá en el centro está la plaza, y todo esto son las reparticiones de los solares para continuar pues con las actividades, algunas actividades agrícolas, y pues tener las casas propias. Esto es lo que yo les comentaba. En 1658 va un visitador, el corregidor de la ciudad de Tunja. Entonces hay unas versiones encontradas allí. Los indígenas empiezan a denunciar que este personaje vino y les pidió que hilaran 300 arrobas de algodón. Y pues que eso no les dejó tiempo para sembrar maíz, entonces que tenían hambre y pues que se sentían claramente explotados laboralmente, ¿sí? Pero entonces el otro personaje viene diciendo, no, pues que yo los vi haciendo nada, entonces yo tenía que ponerlos a hacer algo. Entonces estaban ahí echados y estaban haciendo nada, entonces pues yo los puse y fui a trabajar, ¿sí? Y ahí pues había un conflicto
denuncian acá también pues que aparte de que les pedían esa cantidad de algodón, ellos eran muy poquitos porque estaban muriendo por enfermedades. 300, bueno, por acá, la peste que había, en el que se morían 3 o 4 personas diarias. Entonces, esto también implica que estos cambios en el paisaje pues claramente están relacionados con cambios en las formas de trabajo, en los tiempos de trabajo y en la distribución de las actividades de la vida cotidiana. Esta es digamos, una pequeña reconstrucción que pude hacer de la población de Chanchón, ahí cerca a Socorro, donde para 1617 había 80 indios útiles y para 1751 ya solo había un indígena tributario. Entonces, pues el cambio, pues han pasado años, pero pues quiere decir que la población claramente estaba bajando. Estos son mapas de cómo muestran cómo se va poblando, pues Santander de alguna manera y va cambiando toda esta lógica, se van conectando los caminos viejos, caminos nuevos, entre otros, para ver cómo esto va cambiando las formas de ocupar el territorio. Y bueno, pues básicamente, no sé cómo voy de tiempo, no, voy súper bien de tiempo. Pues hay factores ecosistémicos relevantes en el proceso de ocupación y reorganización del territorio expresado en paisajes nuevos y transformados. Entonces, sí es importante pues explorar las implicaciones que tiene incluir frutas, ganado o ampliar los cultivos de maíz y de algodón bajo unas nuevas lógicas donde había unas agendas mucho más amplias que los comercios o las redes interétnicas que ya existían previamente, y pensar pues que estas mantas ya se estaban vendiendo en Europa, entre otras cosas. No fue un proceso de imposición de los colonos, sino que fue un proceso de adaptaciones y de resistencias. Entonces los españoles también llegaron aquí a explorar y a mirar qué había, pues también se tuvieron que alimentar de maíz, entre otras cosas, y de papa y demás. Pero pues de alguna manera el ingreso del cultivo de caña, por ejemplo, marca un punto bien importante porque también cambia las dinámicas económicas, más la inclusión de la población africana, que viene también a cambiar las dinámicas de ocupación del territorio. La inclusión de nuevos elementos no humanos en el paisaje trajo consigo pues cambios profundos, que es eso, cómo lidiar ahora con una vaca, con una cabra. Pues implicaba también aprender nuevas cosas para los indígenas, que finalmente pues eran los que terminaban cuidando este nuevo ganado. Y bueno, simplemente estos mapas donde ustedes pueden ver cómo se repartían las tierras. Entonces está el pueblo central y acá esta es la tierra de Pepito, esta es la tierra de Juanito, este es Curití, y pues se iban sectorizando y pues finalmente termina todo ocupado. Se pierde la noción de terreno colectivo, ¿cierto? Quedan algunos ejidos por allí para el ganado, pero en general pues ya se le da dueño a la tierra. Y bueno, muchas gracias.